Listo. Adelante, hermano Alex. Gracias, hermano. Así, resumiendo lo anterior. O sea, ¿por qué el Dios omnipotente necesita una guardia personal con esta magnitud de ángeles? Con respecto a que el Satán está también al servicio de Dios, lo ejemplifica el libro de Job, porque era con permiso de él para irlo a probar en todas estas cosas. Pero mencionaba que Satán significa el contrario, lo opuesto, el antagónico. Ya se mencionó sobre Daimon y otros, pero ¿cuál es el nombre de esta persona? ¿Es Lucifer? Eh, ¿Existe este individuo encabezando a todas estas entidades que mencionas en tu página como angelicales? Esas jerarquías eh, son el lado contrario de las angelicales de luz. Yo creo que con esto de la angelología sí, eh, existe tantos mitos que ni siquiera se recuerdan las fuentes, ni sabemos de dónde vinieron, pero se han difundido extremadamente. Mencionabas también que fue de la diáspora, con la influencia del zoroastrismo en Babilonia, que empieza toda esta otra cultura que ha evolucionado en la cultura hebrea. Yo creo que es algo que hay que llevarlo despacito, explicando para cada paso, hermano, porque es una mezcolanza cultural que tenemos sobre este tema. Y me parece muy, muy importante para poder desmitificar muchas cosas que aún como Sud rondan dentro de nosotros. Gracias. Gracias, hermano. Y bueno, a riesgo de que, de que sea expulsado de nuestra congregación, este, pues tenemos que decir las cosas como son, aunque eso signifique reajustarnos, ¿no? No, Mi no, hermano, yo creo que no deberías de preocuparte por esto y nadie de nosotros deberíamos actuar de esta manera al tener esta confianza de compartirnos lo que tú has compartido. Simplemente es comunicarnos esta forma de ver las cosas. Gracias. gracias, hermano. Bien, pues, como les decía, el concepto de, digamos, de una entidad de seres malignos eh, no se maneja en el judaísmo antiguo como actualmente se maneja. Eh, Fue resultado de una evolución y principalmente menciono al zoroastrismo porque son los primeros con los que se topa la cultura judía, que en el momento en que ellos conviven se dan cuenta de que en esta creencia hay un líder de todo lo bueno, que es bondadoso, generoso, amoroso, pero también hay un líder de todo lo malo, aquel que pervierte, corrompe, y entonces es cuando empieza a figurar, eh, ahora sí, un ángel del mal, un opositor. Sin embargo, algo que es bien importante recordar es que el término Satán, que fue el nombre con el cual o es el nombre con el que se le conoce a Lucifer aquí en la Tierra, es muy peculiar porque Satán no es opositor de Dios, Satán es opositor de nosotros. Eh, de hecho, el término más adecuado, eh, aunque yo nos comparte estos términos, soy sincero, no recuerdo los nombres de las deidades que representaban el bien y el mal,
lo voy a checar, o si alguien puede ir checándolo durante este tiempo, para que nos confirme si estos eran los nombres. Porfa. Este, eh, el término más preciso para Satanás no sería tanto un opositor, sino sería más bien un acusador. Él se convierte en un fiscal. Él es quien nos acusa a nosotros ante Dios. Esa es quizá la forma más precisa de poder observar a la figura de Satán. Ahora, él ciertamente, eh, hablando un poco de forma histórica, Satán ciertamente se revela contra Dios porque no, precisamente por ese acto de arrogancia, de querer ocupar su lugar, eh, de precisamente tratar de limitar el albedrío del hombre, y entonces era totalmente romper con el plan que Dios había establecido, que ahí es cuando se nos aclara mucho que a veces existen todavía miembros de la iglesia que creen que el plan es de Jesucristo, y no es de Jesucristo, el plan es de el Padre, del Dios eterno. Entonces Él es quien planea todas las cosas. ¿Y qué pasa? Que este hijo rebelde dice, bueno, pero es que se puede hacer de otra forma, y yo te prometo que todo va a salir bien, pero a cambio dame tu lugar. Es cuando entonces esta actitud le lleva a caer de su estado más elevado, y cuando digo más elevado me refiero al más elevado, que ese ya es otro tema también que habríamos de discutir, porque ciertamente quien estaba, el ángel más cercano a él, a Dios, perdón, eh, no era Jesús, no era el gran Jehová, sino era Lucifer. Lucifer era el segundo después de Dios. Por eso es que él se toma la arrogancia de poder decir, yo puedo ocupar tu lugar. Y entonces es cuando viene esta elección y la expulsión de Lucifer. Y Lucifer es expulsado al abismo, pero debemos de entender esto no en calidad de que le salieron mal las cosas a Dios. Ese es el detalle, que nosotros, o más bien en la cristiandad en general, ven a Satanás como el enemigo de Dios, como alguien que se le salió de control, que salió de su plan. Y esto no es así. Estaba contemplado dentro del plan. Por lo tanto, Satanás no es el opositor, sino es el complemento del plan. Y por otra parte, los demonios que le siguen también estaban contemplados. Por lo tanto, ellos tienen una función dentro del plan, no son desechados. Y lo interesante es que muchos dicen en la cristiandad que el líder de los demonios, pues es Luzbel, Lucifer, ahora con el nombre de Satanás. Y esto es mentira, esto no es cierto. ¿Cómo sabemos que no es cierto? Porque nosotros sabemos que quien, quien está enseñoreando a Satanás no es el mismo Satanás, sino es Caín. Caín es el que está por encima de Satanás. Entonces, eso de que Satanás es el líder de los demonios es completamente falso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos heredado eh, toda una mitología, tanto angelical como demoníaca, por parte de la cristiandad. Una de ellas también es el hecho de que efectivamente los ángeles son seres guardianes, y no es así. Solamente hay cierta categoría de ángeles que se dedican a ser guardianes. No todos son guardianes. Así como tampoco no todos los ángeles son mensajeros. Ahí es donde encontramos esa distinción y esa categoría entre los ángeles. Pero repito, no es porque Dios no pueda hacer las cosas,
sino porque existe un principio eterno que es el principio de delegación. Y es lo que Dios trata de hacer es enseñar tanto a sus seres angelicales como a los seres terrenales a poder obrar dentro del reino de los cielos. Entonces, esa es la razón por la que existen esas categorías, esas funciones específicas para ciertos ángeles. Entonces, no es lo mismo encontrar a un ángel que se dedica a custodiar el árbol de la vida, a alguien que se encarga de estar con... Se me olvida el nombre. mm, hay una función laboral, a ver si ustedes pueden ayudarme. Por ejemplo, cuando alguien se convierte en un acompañante digamos, de su jefe, le registra la agenda, le dice qué es lo que hay que hacer. que- Tiene un nombre, algo así Asistente, ¿Asistente? creo que sí, es asistente. Bueno, existen unos asistentes de Dios, y estos asistentes precisamente son los serafines, que incluso se les ha confundido con la famosa Merkabah. Eh, Déjenme mostrarles unas imágenes. Ok, no tenemos. Ok, en esta imagen, en la parte de arriba, encontramos dos representaciones, son simbólicas, pero así es como artísticamente los han representado. Eh, en el primero encontramos a los serafines convertidos en la Merkabah, que es el medio de transporte de Dios. Y en la otra parte encontramos eh, a los serafines, la otra representación de los seres, perdón, de los querubines, en los cuales vemos sus distintos rostros, son cuatro rostros, perdón, eh, seis alas, pero son solamente representaciones eh, pues simbólicas, ¿no? Pero esto ha llevado a crear toda una serie de mitologías con respecto a los ángeles. E incluso actualmente la más famosa es la que coincide con el hecho de que los ángeles son seres extraterrestres que viajan en naves extraterrestres y que se pueden manifestar en diferentes formas y seres. Bueno, algo aquí interesante es que José Smith hablaba de que solamente existen dos categorías de ángeles, que son los corpóreos y los incorpóreos. Y el judaísmo lo ha enseñado desde sus más profundos orígenes, que solamente hay ángeles corpóreos o incorpóreos. Los ángeles corpóreos se pueden manifestar como seres de luz, seres eh, que vaya, que descienden en un haz de luz, que son resplandecientes, pero también se pueden manifestar como seres comunes, como personas que van a pie, caminando, que no tienen un haz de luz, incluso pueden comer, pueden beber, y manifiestan ciertas características del hombre común. Los seres espirituales, en los cuales encontramos la categoría de los demonios y los otros tipos de ángeles, son seres totalmente espirituales y, por ejemplo, estas cuatro inteligencias angelicales que corresponden a los demonios, o las otras categorías de ángeles como potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones,
pertenecen a la categoría de seres espirituales, que no necesariamente se manifiestan de forma física, pero pueden hacerlo y podemos llegar a observarlos. Pero la mayoría de su labor es de forma no observable, no los podemos ver. ¿Qué pasa cuando sí se manifiestan? Cuando se manifiestan, entonces los seres humanos podemos saber si son seres que vienen de arriba o si son seres que vienen del abismo. En la sección 129 de Doctrina y Convenios, José Smith enseña tocante a la forma en la que nosotros podemos saber si un ángel es de Dios, si trae un mensaje de Dios o trae un mensaje de engaño, que viene, vaya, vamos a decirlo así como por iniciativa propia. Es la sección 129. Lo comparto brevemente y no voy a profundizar mucho en esto, pero dice, cuando venga un mensajero diciendo que tiene un mensaje de Dios, extiéndele tu mano y pídele la suya para que pueda estrecharla. Si es un ángel, lo hará y sentirás su mano, un ángel corpóreo. Si es el de un espíritu de hombre justo, hecho perfecto, es decir, un ángel en categoría de espíritu, dice, vendrá en su gloria, porque solo de esa manera se puede aparecer. Pídele que te estreche la mano, pero no se moverá, porque es contrario al orden de los cielos que un hombre justo engañe. Sin embargo, aún así comunicará su mensaje. Entonces, esto es de una ley, ¿no? Menciona José. Y por último dice, si es, si es el diablo fingiendo ser un ángel de luz, cuando le pidas que estreche tu mano, te ofrecerá la suya, pero no sentirás nada. Así podrás discernirlo. Entonces, esto es cuando se manifiestan de forma física, de forma corporal, que uno los puede ver y entonces hace este tipo de señas para que podamos identificar si son de Dios, si no son de Dios, si es un ángel físico, si es un ángel espiritual. Pero, como decía, la gran mayoría de los ángeles, o así que las masas, trabajan en una forma invisible, por lo cual existen otras formas de identificar o discernir los espíritus, y es a través de los dones espirituales. Los dones espirituales nos ayudan en particular dos, uno que se llama el don de discernimiento y otro que se llama el don de discernimiento de operaciones. Son así como muy empresarial el don, pero existe. Eh, ¿Para qué sirven esos dos dones? Para saber cómo está operando algo. Recordemos, ya lo mencionábamos en clases anteriores, que existen tres espíritus por los cuales opera el reino de los cielos. El espíritu de Dios, el espíritu de los demonios y el espíritu del hombre. Entonces, bajo esas tres categorías, uno puede discernir por qué tipo de operación se está dando algo. Les va a ayudar mucho si ustedes desarrollan ese don. Ustedes incluso van a poder saber cuando alguien quiere engañarlos por el espíritu del hombre. Pero también les ayuda a discernir sobre ambientes, eh, qué tipo de espíritu se encuentra en determinado lugar. Y el don de discernimiento nos afina más el oído incluso para entender la mente o la intención de la gente. Cuando alguien nos saluda de forma muy amable, uno puede discernir si realmente hay amabilidad o no, aún hasta el grado de poder leer la mente de la otra persona. Entonces, los dones espirituales nos ayudan y por eso es que es importante pedirlos y trabajar en ellos. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta.
Yo, hermano Juan. Adelante. Hermano Juan, respecto a lo que usted nos dijo, que directamente no todos nosotros de nuestros pecados debemos de culpar a Satanás, ¿no? De que él es el que nos tienta, sino que directamente esto ya es directamente que lo hacemos por nuestro propio albedrío, ¿verdad? Porque yo siempre estaba diciendo en alguna caída en tentación respecto a mi hijo, siempre estaba diciéndole que se deja llevar por Satanás, ¿no? Aunque yo sé que se representan por medio de otras personas, ¿no? Pero ahora me quedó más claro, hermano, también esto. Y no solamente esto, sino que había leído que dice que el Señor, por ejemplo, en esta pandemia que estamos pasando, el Señor permite esta pandemia y concluyo diciendo que permite para ser probados cada uno de nosotros, aún los de su pueblo, ¿verdad? Entonces, para mí es maravilloso estar en su clase y entender un poco más. Y respecto también a lo que ahorita acaba de decir de los talentos y de lo que estamos hablando directamente, mi esposo muchas veces me dice, tú eres bruja. Yo le digo, no me digas esa palabra porque no me gusta. Entonces me dice, pero es que tú me dijiste esto, lo otro, lo demás allá, y todo fue así. Entonces, yo siempre estaba como culpándome a mí por lo que yo muchas veces hablo o digo, tal cosa va a pasar o tal persona, yo sé que lo que me está diciendo no es verdad o directamente, aunque no la vea y yo digo, en tal lugar está, hermano, y yo me estaba culpando que quizá yo estoy haciendo o mi mente estaba transgrediendo las ordenanzas de Dios, los mandamientos, y quizás yo me estaba convirtiendo en que soy una bruja, como decía mi esposo. Eso, eso es, hermano, yo de verdad ahorita que usted habla, yo ya aclaro esto, que no era de la forma que mi esposo muchas veces me dice. Y eso me ocurre constantemente, hermano. Sí, gracias, hermana, por compartir esto. Eh, quizá el término es más que nada por las malas costumbres, ¿no? Por eso es que decíamos que este tipo de cursos tienen la intención de que tratemos de ser más precisos en nuestro lenguaje. Porque efectivamente, si alguien dice, es que tú eres bruja, ay, pues, mejor cámbiamelo por otro término, ¿no? Porque sí, efectivamente, no es el término más adecuado. Pero eso debido a que nuestra forma coloquial de hablar, nos lleva a usar palabras no adecuadas en ciertos aspectos. Pero con respecto a la forma en la que operan los demonios, les voy a comentar por qué existe esa frase que dice que Satanás tiene poder hasta donde nosotros se lo permitimos. Adelante, Bill. Sí, yo tengo un par de comentarios y una duda. En primer lugar, un par de comentarios que considero precisos para indicar, o sea, lo que nos estabas explicando y que no es, lo sacas de la manga, ¿no? En primer lugar, esta dualidad que existe en el judaísmo y en muchas otras religiones. Bueno, en el judaísmo específicamente, la idea de demonio también está definida por aquello que priva la vida o que hace un daño, ¿no? Nos explicabas que para el judío lo más impuro, inmundo, más bien, inmundo, es la muerte, que es Mavet, bueno, y que se contrapone al plan de vida. Para los judíos, este ángel que denominan, bueno, espero que nadie
creo que nadie de aquí se va a ofender. Bueno, dicen Samael, ¿no? Es que ellos no lo pronuncian, que es veneno de Dios, y lo suelen relacionar con el ángel el hermano de Jacob, Esaú. Esaú, exacto, y con ese ángel que vino a privar a los primogénitos en la Pascua. Bueno, eso en primer lugar. No me acuerdo del otro comentario, pero mi duda es, em, en Nefi se ha aclarado, no recuerdo si en Nefi o en Alma, pero está en el libro de Mormón, que para todo principio o cosa que existe hay otra que se le contrapone, y ese es el orden de Dios y de las cosas. Sin embargo, todavía siento, a pesar de que he meditado, profundizado, intentando de encontrar escrituras, no he llegado a alguna que me indique, o sea, era dentro del plan que Satanás y todas estas personas se apartaran, o sea, tenían que hacerlo. No hubiera habido simplemente una tendencia al mal y se hubiera solucionado así. O sea, ¿por qué tienen que haber trabajadores para el mal, por ejemplo, no? ¿Por qué tienen que haber acusadores o tentadores? Esa es mi duda. No sé si tengas alguna respuesta y la quieras dar, por supuesto. Es muy buena pregunta. Ahorita vamos a tratar de contestar, hermano Ajax. Sí, mi hermano. Muchas gracias. De verdad disfruto tus respuestas aclaratorias. Le dan mucho sentido a toda esta terminología que usamos sin comprender realmente qué significa y la vemos contradictoria. Me gusta esta forma en que presentas todo un mundo celestial habitado por diferentes personajes que lo explicas a manera de diferentes oficios, de diferentes trabajos o asignaciones a, a realizar en toda esta organización. Pero dentro de todo ello me hace ruido algo más. Hace ratito compartí una imagen en el grupo de esas imágenes, una imagen demoníaca que a veces es la que más se difunde en nuestras cabezas y sus atributos. Y con ello voy a lo siguiente. Si existe toda esta organización tan definida y es desde un mundo preexistente, en este lugar también está la diversidad de géneros o solo es binario. Nosotros pertenecíamos a esto. Los ángeles hay masculinos y femeninos. Y esto va muy fuerte con respecto a un padre y a una madre celestial, incluido la poliginia. Pero se habla de que desde allá el género ya está definido y esto lo traemos por identidad hasta la tierra. Pero esta situación se complica con estos movimientos de los derechos LGTB, etcétera, etcétera. Te pregunto sobre este punto específico después de que has expuesto de manera breve pero muy clara esta organización celeste. Gracias. Gracias, hermano. Es una muy buena pregunta, muy intensa. Este, Trataré de que podamos darle respuesta. Eh, ok, todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, bueno, vamos primeramente a ver cómo opera. Eh, eh, creo que a ver si no,
me lo toman a mal. Espero que no. Pero generalmente siempre hablamos de Dios, de lo bueno que es, de cómo nos quiere y lo que ha hecho por nosotros, de Jesucristo, etcétera. Y está bien, o sea, eso es correcto, eso es lo ideal. Pero muy pocas veces volteamos a ver cómo trabaja el mundo del abismo, y carecemos de esa información, porque la ponemos como un tabú. Es casi como si habláramos de la muerte, como si habláramos de la identidad de género. Entonces lo convertimos en un tabú el hablar de los demonios. Entonces, no voy a profundizar porque realmente no me he especializado en eso, no lo he estudiado a profundidad, pero vamos a hablar muy brevemente de estas 4 categorías que menciono aquí en la diapositiva sobre los demonios, para que veamos cómo operan. Primeramente, tenemos los Mecatrejim, que se puede traducir como los acusadores, que es la principal función de los demonios, que es acusarnos delante de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió en los cielos? ¿Cuál es la guerra de los cielos? La guerra de los cielos es lo que ocurre en el libro de Job, cuando Dios reúne a todos sus hijos, y entre ellos Satanás, y entonces nos acusa y nos dice, ¿ya miraste a Job? Te obedece, cree en ti, te honra, porque le das todo. Pero quítale lo que tiene y verás si no blasfema tu nombre. Entonces, eso fue lo que ocurrió en el Concilio de los Cielos, que realmente la guerra fue contra nosotros, no fue contra Dios. Estos ángeles nos estaban acusando delante de Dios diciendo, ya te fijaste, a Juan Carlos, cuando lo mandes a la tierra va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro. Y si tú le quitas salud, si tú le quitas dinero, va a caer en esto, va a caer en lo otro. Aún así quieres mandar a tu hijo y que muera por él. Entonces nos está acusando. Y actualmente también nos acusa a nosotros mismos delante de nosotros mismos. Entonces esa es la principal función. Y históricamente así lo ha sido, y de forma cabalística, ya de manera individual, así es como comienzan a atacarnos, recordándonos todo lo malo que nos pasa, todo lo malo que hemos sufrido, todo lo malo que somos y el potencial que podemos tener para ser personas mucho más desagradables de las que ya somos. Si nosotros le creemos a estos ángeles, si nosotros decimos, ok, es que sí tiene razón, es que yo soy mala persona, es que por las cosas que he hecho yo no tendría perdón de Dios, es que realmente no vale la pena que yo esté en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos a recibir a la siguiente categoría de demonios, que son los Ruhot Hatumot, que son considerados como los espíritus inmundos o impuros más bien. Eh, y estos espíritus son, bueno, dentro del mundo de la Cábala, son espíritus que quedaron atrapados o atraídos por una clipot. Recuerden que una clipot es una cáscara, algo que no funciona, que no sirve dentro de la Sefirot. Entonces, las clipot lo que hacen es, sirven como señuelos que nos hacen creer en cosas buenas, bueno, aparentemente buenas, pero nos desvían de las cosas que son más importantes. Incluso podemos creer que algo es bueno cuando estamos descuidando algo que es sagrado. Y de esta forma entonces empezamos a caer atrapados en el trabajo, en la educación, dándole prioridad a cosas buenas, pero que son vanas, que no tienen un sentido trascendente. Y quedamos atrapados en clipot, de tal forma que entonces se convierten en distractores de nuestra vida sin entender realmente cuál es el propósito
por el que vine a esta tierra. Ya estando, digamos, categorizados como personas malas, bajo los distractores de esta vida, entonces vienen los Shedim. Los Shedim son propiamente los demonios, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos empiezan bueno, se les llama en el mundo de la Cábala, se les llama Shedim porque son como una especie de duendes, actúan como duendes, son seres traviesos, vamos a decirlo así, pero no traviesos en un sentido gracioso, son traviesos en un sentido de que generan que en nuestra vida ocurran cosas para que nos produzcan ira, para que nos produzcan tristeza, eh, o incluso para que tengamos un mal sentimiento. ¿Y qué pasa? Que digamos que son los que se encargan precisamente de fraguar los accidentes, las muertes, como lo que le pasó a Job, en el hecho de que murieran sus hijos, perdiera su ganado, su riqueza. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso va generando en nosotros ira, descontento, temor. Entonces, lo que sucede en esta pandemia está permitido, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vivimos atrapados en en las cosas del mundo, eh, cuando cuando se aparece esta pandemia, entonces vienen los temores. Y ahí es donde los demonios empiezan a trabajar, porque nos hacen ver que la vida es frágil, nos hacen ver que estamos propensos a morir. Ups, ya nos queda menos de un minuto, entonces déjenme cerrar la sesión y regresamos para concluir.